En el video anterior hablamos de la importancia que tiene el balance atencional y emocional y su relación con el piloto automático. El piloto automático, el modo de operación por default de la mente, consume recursos atencionales y consume recursos emocionales. En la gráfica de la izquierda lo que observamos es la barra verde que muestra cómo están los recursos emocionales en un instante determinado, la barra azul, los recursos atencionales, y la barra roja, el monto de desgaste de ese momento. Mientras que yo me mantenga con mayor porcentaje de recursos atencionales y emocionales y el desgaste no sea muy alto, tengo un balance positivo, atencional y emocional. En el estrés laboral sostenido, puedo pasar por momentos donde estoy con ciertos grados de balances negativos, pero la mayoría del tiempo voy a ir recuperando mis recursos atencionales y emocionales y nivelando el desgaste. En el gráfico de la derecha ocurre otra cosa. Los recursos emocionales y atencionales en verde y en azul están mucho más bajos que el desgaste emocional. El monto de desgaste emocional en ese preciso instante es mucho más alto y los recursos emocionales y atencionales no alcanzan para hacerle frente a ese desgaste. Eso puede ocurrir, como les decía, en muchos momentos del estrés laboral sostenido, pero me voy recuperando. Pero si no llego a recuperarme a tiempo y esto se convierte en una tendencia, o sea que permanentemente tiendo a tener un desgaste emocional y atencional muy alto y consumo mucho mis recursos, eso me puede llevar a el síndrome de desgaste profesional, el síndrome del quemado o burnout. Cualquiera de las tres son sinónimos. En el estrés entonces sostenido, el balance atencional y emocional se vuelve transitoriamente negativo, hasta que se recuperan los recursos de atención y emoción. En el síndrome de burnout o de desgaste profesional, el balance se hace más negativo en forma sostenida y a pesar de que puedan variar los recursos, en especial los emocionales, se van desgastando cada vez más. Es decir, que en el burnout existe siempre una tendencia al balance de recursos negativos mucho más permanente. Las implicancias de todo este conjunto de piloto automático en los recursos emocionales es muy importante. Porque no solo este piloto automático, esta percepción de amenaza permanente, habitualmente no real, sobredimensionada, dramatizada por la mente, genera un desgaste emocional paulatino, genera un desgaste de los recursos emocionales paulatino y también genera una despersonalización en donde me desaferentizo un poco de lo que me está ocurriendo en cuanto al impacto emocional que eso produce en mí. Es como un mecanismo de defensa para poder mantenerme. Este claro ejemplo en donde aparece el desgaste emocional y la despersonalización lleva a dos consecuencias muy importantes. Por un lado, puede reducir la calidad de atención que yo brindo hacia los pacientes. Y también puede reducir la calidad de cuidado, que sería el cuidado que yo me brindo a mí mismo y brindo a mi grupo profesional. Justamente el síndrome de desgaste profesional, el síndrome del quemado o burnout en inglés, es un continuum que está ubicado más o menos en mitad de camino entre el estrés eutónico, el estrés que estimula, que me mantiene activo, que no me consume grandes cantidades de recursos emocionales ni atencionales,
o que yo tengo la habilidad de poder recuperarlo rápidamente y sigo poniendo fuerza, empeño, entusiasmo en lo que hago. Y por el otro lado, la distimia y la depresión. Es decir, que el camino que puede seguir el estrés laboral habitualmente es desde la parte izquierda del estrés eutónico, pasando por el estrés distónico o disestrés, llegando a ese estrés laboral sostenido con el burnout y luego poder ir, no en todos, pero sí en algunas personas con mayor predisposición a la distimia o la depresión. El concepto clásico de burnout está dado por una tríada descrita por la doctora Christina Maslach y la doctora Susan Jackson en 1981. El desgaste o agotamiento emocional, la aparición de despersonalización y sentimientos de sí mismo con respecto al trabajo, y el sentimiento de falta de motivación y logros personales en el trabajo. Y el principal componente en el cual se engancha el síndrome del quemado es justamente el componente del consumo de los recursos emocionales y empáticos. Fíjense en este esquema. Partiendo de arriba a la izquierda, en el sufrimiento, una condición humana habitual, cuando encuentro una persona que sufre, lo primero que hago es identificarme con ese sufrimiento. Y eso genera empatía en mí. Activa los circuitos de empatía, los cuales, gran parte de ellos, tienen neuronas en espejo, un tipo de neuronas muy especiales dentro del sistema nervioso que recrean una simulación de lo que le ocurre a la otra persona. Me acerco a la sensación que tiene la otra persona a través de la empatía. Cuando ocurre eso y me identifico empáticamente con la otra persona, resueno empáticamente. Tengo una resonancia empática con el sufrimiento de la otra persona, con lo que le está ocurriendo. Comprendo lo que le ocurre, empatía cognitiva. Entiendo el sufrimiento que tiene, empatía emocional. Y comprendo lo que necesita de mí, interés empático. A partir de eso, inmediatamente pueden activarse otros circuitos que me llevan a tratar de ayudar a esa persona a limitar su sufrimiento, a ayudarlo a transitar ese sufrimiento, paliar ese sufrimiento y evitarlo. Esos circuitos, esas motivaciones activadas por otros circuitos neuronales van de la mano de esta motivación que es la compasión. O sea que, en definitiva, cuando me encuentro ante el sufrimiento humano y empatizo con él, activo la compasión. Y la compasión ayuda a aliviar el sufrimiento humano, sea del otro o sea el propio. Pero algunas veces no ocurre eso. Y cuando empiezo a tener resonancia empática, por alguna razón, me quedo vibrando en esa resonancia y como la empatía ante el sufrimiento humano duele, me quedo mal y empiezo a tener un malestar empático, un estrés empático. Y eso hace que se amplifique mi propio sufrimiento. Esto es uno de los circuitos que ayuda a comprender qué es lo que ocurre en los cuadros de estrés laboral sostenido con la fatiga de la empatía o compasión y el burnout.